Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, el cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él, y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti, y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce, y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre, por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido. Te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque tú no me conociste. Yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que sepa desde el nacimiento del sol hasta donde el sol se pone, que no hay más que yo Jehová y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo soy Jehová, yo soy el que hago todo esto. Isaías 45, de los versículos del 1 al 7. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Padre, por este momento en que estamos todos unidos, reunidos en tu nombre. Padre, te queremos pedir por la predicación de esta tarde, para que nuestros corazones sean buena tierra, donde tu semilla, la semilla de tu palabra, caiga en nuestros corazones y brote y nos dé paz, y nos dé seguridad, y nos confirme todas aquellas cosas que tú tienes para nosotros, y que nosotros tenemos que alcanzarlas por fe. Padre, ayuda a mis hermanos, ayúdame a mí, Padre, para que podamos entender tu palabra y esta palabra traiga su fruto. Padre, a todos aquellos que no te conocen, que todavía no han entregado su vida al 100% a ti, sino que siguen una religión, que siguen unos dogmas, que se creen que a través de cualquier otro sacrificio pueden llegar al cielo. Pero solo a través de tu Hijo Jesús se puede llegar al cielo. Ilumínalos y utiliza esta palabra para que muchos puedan llegar a tu conocimiento. En el nombre de Jesús, amén. El misterio del mal. Yo creo que el 28 de febrero del año 2021, después de un año entero bajo la pandemia o la teórica pandemia del COVID-19, en que el mundo entero está aterrorizado, tanto por esta cepa como por otras que están llegando y están viniendo sobre este planeta. Y muchos, incluso dentro de la Iglesia, se preguntan por qué Dios ha permitido este mal a la tierra. Sabéis que estamos en la serie de los misterios de Dios. Y no es casualidad que hace un año surgiera esta pandemia, y no es casualidad que hoy prediquemos sobre el misterio del mal. Porque las casualidades en el mundo las tienen como una cosa fortuita que pasa por el azar. Pero nosotros, los hijos de Dios,
sabemos que ni un cabello, ni una hoja de un árbol cae al suelo sin la voluntad de nuestro Padre. Cada enfermedad, cada enfermo, cada fallecido por este COVID-19 ha sido permitido por nuestro Dios y Padre. Y hoy vamos a leer en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 7, este gran misterio de la maldad. Este misterio que estaba oculto y que un día se manifestará por completo a este mundo, pero que a su vez todavía esta maldad que se tiene que manifestar no es la que está en el mundo. Esto del COVID es un juguete, es una broma en proporción a lo que va a venir en muy breve. Y dice así el apóstol Pablo en la carta a los tesalonicenses, en su segunda carta, en el capítulo 2 y en el versículo 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Hasta aquí la palabra del Señor. Podemos hacernos una serie de preguntas sobre el origen del mal. El primero es, ¿Dios creó la maldad? Si Él, en un universo, en un vacío, en una eternidad donde no existía nada, y Él creó un principio, en el principio creó Dios, en el principio creó Dios, en ese principio Dios creó la maldad. Y si esta maldad está por todos los lugares, ¿nosotros también somos malos de naturaleza? Y si Dios es un Dios bueno y misericordioso, ¿por qué permite la maldad a este mundo? Y como hemos leído, ¿quién va a frenar o quién está frenando en la actualidad esta maldad que hay en el mundo y que luego surgirá a través de una persona? Estas preguntas vamos a intentar darles respuesta esta tarde y empezaremos con quién creó la maldad. Hemos leído en Isaías hace un momentito el capítulo 45, donde Dios habla y dice así, el versículo 1, así dice Jehová a su ungido, a Ciro. Ciro, esto lo escribió Isaías 150 años antes de que los persas, el rey de Ciro que vendría 150 años después, en el año 516 a.C., reconstruyera Jerusalén y reconstruyera el templo. Era una profecía de que se estaba profetizando la reconstrucción de este templo y de Jerusalén, como dice un versículo anterior en el capítulo 48, versículo 28. Ciro es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada y el templo, será fundado. 150 años
antes de que ocurriera esta profecía, el profeta Isaías estaba dejando por escrito de que los tiempos solo pertenecen a Dios y no le pertenecen ni al hombre, ni a los adivinos, ni a los agoreros, ni a los que creen en las cartas del tarot, ni siquiera los que creen en los astros por las cartas astrales, etcétera, 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 sino que el futuro solo lo tiene escrito Dios y lo revela a sus hijos a través de su santa palabra. Así aconteció con el profeta Isaías, en el cual él le había explicado, el Dios mismo, lo que iba a acontecer unos años antes. Pero al leer este pasaje, que me ha llamado mucho la atención, porque es el pasaje del origen de la maldad. De estos versículos del 1 al 7, que los vamos a estudiar un poco profundamente, y veremos cómo este rey Ciro, que se le nombra en los versículos anteriores, también se le puede considerar a otro ser en que Dios hizo grandes maravillas con él, pero que Dios le dice, no me conociste. Donde Dios le dio autoridad para abrir y cerrar puertas, y Dios le dice, no me conociste. Donde Dios le dio riquezas, le dio poder, ninguna nación prevaleció contra él, y Dios le dice, no me conociste. Y todo lo que hizo Dios a través de este ser, de este ungido, lo hizo para su pueblo y para su iglesia. Para Jacob y para Israel. Es un mensaje un poquito complicado, y más cuando leemos en el versículo 7 que el mismo Dios dice que yo formo la luz. La palabra formar es la palabra yatzar, que surge en Génesis 1:3, cuando Dios dice que sea la luz. Cuando Él moldea la luz, porque la luz, que es nuestro Dios, Dios es luz, Él ya existe esta luz, pero esta luz que es de Él, nos la entrega a nosotros para que nosotros también seamos luz. El planeta Tierra tiene una cobertura, tiene un espectro electromagnético en el cual ahora mis ondas sonoras viajan a través de este espectro electromagnético, llegan al aparato emisor de las ondas, estas ondas llegan a vuestros hogares, y todo esto es gracias al espectro electromagnético de la Tierra. Esto es lo que los científicos han considerado que es parte de la luz, porque la luz, que viaja en ondas por este espectro electromagnético, es visible y tiene muchas características. Es lo que estaba diciendo Dios en Génesis 1:3, que sea la luz. Y la palabra que hago la paz es la palabra asa, que significa hacer, de algo que ya existe. Por ejemplo, cuando yo estoy en casa y me toca hacer la comida, yo creo un plato de comida, yo hago un plato de comida de una serie de elementos que tengo en casa, y al unirlos y cocerlos sale un plato de comida, hago la comida. No es que donde no había nada de repente aparece la comida, sino que a través de los ingredientes que yo tengo a mi alrededor, pues hago este plato de comida. Así igualmente, cuando dice Dios que Él hago la paz,
es porque el Shalom, su paz, es Él mismo. ¿Qué dijo Jesús? Mi paz os dejo, mi paz os doy. Y yo no la doy como la da el mundo, en que hoy tienen paz los países y mañana entran en guerra porque uno de los políticos ya no se ha puesto de acuerdo con el otro. O cuando tú estás peleado con tu vecino, o con tu vecina, o con tu mujer, o con tu marido, o con tu amigo, con tus padres, o con tus hijos. Y tú dices, voy a hacer la paz con ellos. Y les pides perdón y haces la paz, pero esa paz se vuelve a interrumpir por ciertas circunstancias que pasan. ¿Por qué? Porque nosotros, dentro de nosotros, llevamos la guerra. Esto lo dijo Santiago, cuando dijo, ¿de dónde vienen las guerras? Del corazón humano. ¿De dónde vienen las disputas? Del corazón humano. Porque nuestro corazón humano necesita esta paz. Esta paz que Dios cogió de Él y nos la entregó a nosotros, a sus hijos, a través del Espíritu Santo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Así lo dijo el Señor Jesús la noche antes de ser entregado. Y estos apóstoles que en aquel momento no entendían lo que era aquella paz que Dios les estaba dando, cuando en Pentecostés vino el Espíritu Santo sobre ellos, cuando en Pentecostés ya recibieron al Espíritu a morar en sus corazones y se quedó perpetuamente aquí, no es un espíritu que se va y vuelve, sino que se queda perpetuamente aquí hasta el final de los tiempos, así lo dice la Biblia, así lo dice su palabra. Entonces, este espíritu trae una paz a nuestros corazones que primeramente nos une con Dios, la paz con Dios. Esa paz que nosotros habíamos perdido en un principio. Y que gracias a la obra misericordiosa de Jesús, hoy la podemos disfrutar todos sus hijos. Pero esta paz, vuelvo a repetir, ya existía. Dios no la creó de la nada, porque Él mismo es la paz. Que formo la luz, que hago la paz. Y luego nos surge aquí un verbo que a mí me ha fundido los fusibles varias veces cuando leo este versículo. Creo las tinieblas y creo la adversidad. Esta palabra crear es la palabra vara. Esta palabra vara se utilizó en Génesis capítulo 1 y versículo 1, y si os doy el ejemplo lo vais a entender mejor. En el principio creó Dios, donde no había nada, no existía el tiempo, no existía la materia para formar un plato, no existía nada de nada. En aquella nada, Dios crea, la palabra vara. Crea los cielos y crea la tierra. O sea que Dios es el único ser que tiene autoridad sobre esta palabra. Crear donde no existía nada. Podemos pintar un cuadro, sí, pero tenemos el lienzo, tenemos las pinturas. Nosotros creamos la imagen, pero tenemos el material para realizarlo. Así Dios, cuando creó los cielos y la tierra, Él lo creó todo. Creó las pinturas y creó el lienzo, y luego dibujó y creó. ¿Lo entendemos? La palabra, lo que significa. Y aquí nos está diciendo que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y que creo la adversidad. Yo soy el que hago todo esto. ¿Qué es una herejía, hermanos? Una herejía es cuando alguien toma un versículo de la Biblia como este y crea una doctrina.
Y a través de este versículo nosotros podríamos crear una doctrina en que Dios creó la maldad, porque Él creó las tinieblas y creó la adversidad. Pero cuando leemos el 99,9% del resto de los versículos de la Biblia, nos dice todo lo contrario, que Dios no tiene parte con el pecado, que la maldad no tiene parte con Dios, que la oscuridad no tiene parte con Dios, que la luz y las tinieblas no se pueden mezclar, que de una fuente no pueden salir agua salada y agua dulce. Entonces, ¿qué nos querrá decir el profeta en este versículo tan intrigante, donde Dios de la nada crea las tinieblas, donde Dios de la nada crea la adversidad, o sea, la maldad? Y la respuesta la tenemos en el primer versículo de este capítulo. Supongo que tenéis la Biblia delante, supongo que lo estáis buscando. Isaías 45, estamos leyendo todo el rato este capítulo. Así dice Jehová a su ungido, a su Mesías. Mesías era Cristo. Pero cuando leemos el capítulo, que estamos leyendo el capítulo, dice, tú no me conociste, tú no sabes quién era. ¿Dónde podemos encontrar quién es este ungido que nos habla aquí el Espíritu Santo, que escribió ungido y que comparó a este rey de Ciro con otro personaje? Y Ezequiel, unas páginas para adelante, Ezequiel 28 nos va a dar la respuesta. Ezequiel 28 y versículo 14. Podríamos empezar en el versículo 12, porque del versículo 12 en adelante está narrando la caída de Lucifer. La caída de aquel ser perfecto, el sello de la perfección que creó Dios y que un día cayó. Y en el versículo 14 dice así: tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, y allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Cuando estudiamos estas palabras, querubín es un ser encendido para Dios. Un querubín son seres que están encendidos de pasión por Dios. La palabra grande, que se tradujo grande, resulta que es la palabra ungido. Tú, querubín, ungido, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Y en el versículo 15 dice: perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti Ebel. En hebreo, maldad, el mal. Este mal que un día se encontró en el corazón de Lucifer, del diablo, de Satanás, porque estos son sus adjetivos, diablo y Satanás, serpiente antigua, son adjetivos para demostrar el carácter de este ser. Su nombre es Lucifer, lucero de la mañana, como dice en Isaías 14. Y este ungido, que se encontró maldad en su corazón, si ahora lo podemos seguir leyendo en Isaías, que os aconsejo que no quitéis la mano de ahí, y dice: y por su mano derecha para sujetar naciones delante de él, y desatará lomos de reyes para abrir delante puertas, y las puertas no se cerrarán. Y yo iré delante de ti,
y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos, y te haré tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepan que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque tú no me conociste. Dios va delante de este ser malvado, abriéndole puertas para que él pueda desatar su maldad sobre toda esta tierra. Y podemos decir en primer lugar, ¿qué es el mal? A ver, ¿qué es el mal? El mal es el abuso de la libertad. Seguir la manita en Isaías. Voy a buscar en Mateo 25. En Mateo 25, el Señor Jesús nos da una parábola a unos siervos, donde dice, Mateo 25 del 45 en adelante, Mateo 25, muy bien. A ver si me he equivocado. Perdón, Mateo 24, perdón, del 45 en adelante. Dice Jesús, ¿qué pues el siervo fiel y prudente, el cual puso sobre su casa para que le dé el alimento a su tiempo? Bienaventurado aquel siervo, el cual cuando su señor venga, le haya haciendo así. O sea, que Dios tiene unos siervos, y en las manos de estos siervos Él coloca todas sus posesiones, todo lo que tiene. Y Él se va y un día volverá. Pero aquel siervo que es malo, dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos. Vendrá el señor de aquel siervo en el día que no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente. Los dos siervos tienen toda la libertad de lo que Dios les ha dado. Les ha puesto todo delante, para que ellos, de una forma correcta, administren bien la hacienda de su Señor, haciendo lo correcto. Pero uno de ellos, abusando de esa libertad, no hace lo que tiene que hacer, empieza a beber, a emborracharse, a pegar a los demás, a enseñar herejías, etcétera, 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 etcétera. Esa es la maldad. El abuso de la libertad. Cuando uno tiene libertad y cuando a uno le entregan el carnet de conducir y ya puede manejar el coche, ya puede conducir, y cuando se salta un semáforo en rojo, lo que está haciendo es abusar de su libertad. ¿Qué pasa? Que viene el policía, uy, 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 que me han pillado, uy, 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 multa. Porque usted ha infringido esta ley, porque usted se ha saltado la libertad que tenía. Eso es la maldad, ¿lo veis? Entonces, si la maldad es saltarnos la libertad, o vamos a ver otro ejemplo, porque este ejemplo quizás es el que mejor nosotros nos podemos sentir identificados, que es el árbol del bien y del mal, en el cual comieron Adán y Eva. Génesis capítulo 2 y versículo 9. Y Jehová, Dios, hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Es muy curioso que Dios
pruebe a la humanidad, pruebe a Corazón de Mantequilla, que ya sabemos todos quién es, con un árbol. Lo podía haber probado con otro acto de obediencia. Pues no sé, no bebas de este río, o no hagas esto, o no hagas lo otro. Pero es muy curioso que lo prueba de un árbol. Porque resulta que los árboles que se habían creado y que había creado para este huerto, dice en Génesis 1, mi versículo 11. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé cera, que dé esperma, que dé linaje, que dé semilla. Árbol del fruto que dé fruto según su género, que su cera, esperma, linaje, semilla, esté en él sobre la tierra. Y fue así. Así que vemos que, como sabemos que las casualidades no existen, vemos claramente que Dios hizo probar a este corazón de mantequilla de un árbol que lleva una semilla. Y cuando Corazón de Mantequilla, que es Adán, y todos lo conocemos, sí, Adán, come, a Eva, y Adán, sí, ya voy, a desobedecer a Dios, a comer del fruto prohibido. Corazón de Mantequilla comió aquel fruto, se tragó una semilla. A ver si vamos asimilándolo bien. Se tragó una cera, un esperma, un linaje, una semilla. Y esta semilla que se tragó, que era la desobediencia, que era el pecado, modificó su ADN. Y a partir de ese momento se corrompió el ADN humano y entró la muerte en el ser humano. ¿Qué es el mal? El mal es no hacer el bien. ¿Qué tenía que hacer Corazón de Mantequilla? Cuando Eva, toda coqueta, ay, él tenía que haber parado como hombre de Dios y haberle dicho, Eva, no tenemos que comer de ese árbol, porque nuestro Dios nos lo ha prohibido. Porque la sabiduría de Dios es más que la nuestra. Y porque Dios sabe muchísimo mejor lo que a nosotros nos conviene. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Orad porque vuestro Padre Celestial sabe lo que os conviene. No los caprichos, lo que os conviene. Eva tenía un capricho, probar aquella fruta que era buena a la vista. No les convenía, pero ellos comieron. Su ADN se modificó. El pecado entró en el mundo. Y a partir del pecado, la muerte. Esta muerte que Adán la transmitió a través de sus genomas, a través de su cromosoma Y, a todos los hombres que han venido después de él. ¿Todos somos malos? Claro que somos malos. Dentro llevamos una semilla. Dentro llevamos una semilla. Una semilla que germina y produce el mal. Mira, hoy, comiendo en casa, estábamos recordando cuando los niños eran pequeños. Y cuando los niños son pequeños hacen muchas travesuras. Y una de las travesuras que hacían, nos estábamos recordando de cuando íbamos pues a cierta tienda a comprar y esto y lo otro.
Y los niños siempre querían dulces, caramelos y cosas para comer. Pero claro, como tenían los dientes mal, pues no se lo comprábamos. Bueno, hoy pues uno de los niños nos ha confesado de que a escondidas él robaba estos caramelitos. Estamos hablando de un niño de 7 años, 8 años. ¿Dónde tiene en su conciencia esa actitud de robar, de hacer el mal? ¿De dónde le viene? ¿Quién se lo enseñó? Nadie. Es una semilla que estaba dentro, y esa semilla que estaba dentro florece. ¿Lo entendemos? Eso es el mal. ¿Es creado por Dios? Imposible. Imposible. Y hemos dicho que el mal no es específicamente algo, simplemente es no hacer el bien, simplemente es abusar de la libertad. Eso es el mal. Y ese mal se personificó en el corazón de Lucifer, y Lucifer, a través de su engaño a Eva lo introdujo en el varón por la semilla de aquel fruto. Nosotros sabemos que la semilla en la Biblia, este esperma, este linaje, esta cera, que es las diferentes palabras que se tradujeron a la palabra original cera, esta semilla es la palabra de Dios. Lucas 8:11 dice que cuando el jornalero fue a sembrar y sembró la semilla, en esta parábola del sembrador, el mismo Señor Jesús, cuando se lo explicó a sus apóstoles, les dijo que esta semilla es la palabra de Dios. No es otra cosa que la palabra misma de Dios. Y cuando Adán hizo una cosa, que cuando vino corriendo, sí, dame, Eva, él creyó a Eva. Cuando Eva le dijo, come, Adán creyó a Eva. Y cuando llega la palabra de Dios a nosotros, y nosotros ¿qué hacemos? Creemos a Dios y nos comemos su palabra. En aquel momento algo milagroso ocurre en nuestro interior que se llama el nuevo nacimiento, donde esta carne corruptible ya no tiene parte con este nuevo nacimiento, que es un nacimiento espiritual. Y este nuevo nacimiento espiritual en el ADN del espíritu es un nuevo nacimiento perpetuo, donde nadie puede venir a robárnoslo. Y todo esto viene de una semilla que un día se plantó en nuestro corazón y que nosotros creímos a Dios. Eso se llama fe. La semilla se llama la palabra de Dios. Y la tierra se llama nuestro corazón. Juan 3 y versículo 5. Nicodemo, un segundito que lo estoy buscando. Nicodemo, escúchame, Nicodemo, le dice Jesús a un principal de los sacerdotes, a un principal de los escribas, a uno de los principales de ellos. Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Si tú no comes de esta semilla, que es la palabra de Dios, que se hace viva tu corazón, y que el Espíritu Santo la planta en tu corazón,
Y si tú la crees por fe a Dios, cuando Él dice que Jesús murió en una cruz para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, si tú lo crees, en aquel momento aquella semilla germina y tienes un nuevo nacimiento en Cristo. ¿Dónde está la maldad? La maldad sigue estando en nuestra carne. De ahí, la lucha que Romanos capítulo 8, que Gálatas capítulo 3 expresa tan claramente entre la carne y el espíritu. Pablo dice, mi espíritu quiere hacer unas cosas, pero mi carne quiere hacer otras. Y ahora me encuentro con esta ley, que yo no quiero hacer cosas malas y sin embargo las hago. Porque la maldad está en nosotros. Como estos niñitos que hemos dicho. Esta maldad está en nosotros. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Comer semillas de la palabra de Dios. Cuanto más comemos semillas de la palabra de Dios, más fuerza coge nuestro espíritu habla nuestra alma, que es nuestra voluntad, y le dice cuán correctas son las cosas que tenemos que hacer, y cuando llega la carne y te dice, uy, aquella chica, qué guapa, uy, y tu espíritu y tu alma te dicen, no, la he visto, pero no la vuelvo a ver. Porque la palabra de Dios dice que mis ojos, lo que miren es la lámpara de mi cuerpo. Y si mis ojos son malos, mirarán cosas malas. Pero si mis ojos son buenos, mirarán cosas buenas. ¿Vemos? Cómo esas palabras, esas semillas entran en nosotros y hacen una obra sobrenatural en los cristianos. Que no tenemos que pasar por tribulaciones en ningún momento. Pero Dios nos da esta fortaleza. Que hemos cantado hace un momento. Jesucristo basta. Jesucristo es suficiente. No necesitamos nada más. Aquella semilla que se plantó, ahora hay una nueva semilla en que nosotros, creyéndola por fe, podemos contrarrestar los efectos de aquella semilla que se plantó y que se transmitió a través de los cromosomas de los padres. ¿Todos somos malos? Sí, todos somos malos. Todos somos malos. Todos. Pero todos tenemos preparada una semilla de salvación que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que nos dio una semilla, voy a traducirlo a lo Daniel, que nos dio una semilla, una cera, un esperma, un linaje, para todo aquel que por fe cree en la palabra de Dios y come de esa semilla, no se pierda y se salve y tenga vida eterna. Porque después de esta vida, no que nadie se equivoque y que nadie se engañe, cuando todos somos materia y en la materia se queda todo y en la materia se acabó todo, que nadie te engañe, que nadie te engañe, que nadie te engañe. Porque este libro maravilloso que es la Biblia es el único que nos dice la verdad. Y son verdades tan absolutas que no hay ningún libro que pueda compararse con el libro de la Biblia. Y en Hebreos, capítulo bueno, ahora no lo voy a encontrar. Ahora no lo voy a contar. Capítulo 9, versículo 27. Y de tal manera está establecido, ¿desde cuándo? Desde que Adán
corazón de mantequilla, pecó. Y de la manera que está establecido desde entonces para los hombres, que mueran una sola vez. Y después de esta muerte, el juicio. O sea que cuando en aquel instante tu cuerpo ya no puede soportar tu vida más, y deja de latir el corazón, y deja de funcionar el cerebro, en aquel momento, cuando el espíritu sale del cuerpo con el alma, el cuerpo queda muerto, y en ese mismo momento Jesús le dijo a un rico: ¿para qué te sirve coger todo el oro del mundo? ¿Para qué tanto afán de recoger y recoger y recoger y trabajar, si esta noche, necio, esta noche van a venir a buscarte? ¿Quién va a venir a buscarte? Pues sí, hermanos, o vienen los ángeles o vienen los demonios, pero uno de los dos vienen a buscarte. Y ya vimos la semana pasada como esta guerra que hay en los cielos, que está abriendo los cielos, para que cuando suba la iglesia tenga el camino abierto. Cuando un cristiano muere, vienen ángeles a buscarlo y se lo llevan al cielo, y lo están custodiando de los ángeles caídos y de los demonios que hay a nuestro alrededor. ¿Qué es lo que dice Efesios 6? La potestad del aire. Así que nadie se engañe. La maldad está en nosotros. Pero nosotros tenemos esa oportunidad de quitar esa maldad de nosotros, no de borrarla, porque eso lo haremos en la nueva resurrección, cuando nuestros cuerpos serán resucitados. Cuando en un abrir y cerrar de ojos los cristianos que están en la tierra sean arrebatados en vida y sus cuerpos transformados, ese ADN pecaminoso se quedará en la tierra. Porque el nuevo cuerpo que va a florecer es un cuerpo totalmente diferente, donde el pecado ya no tiene cabida, donde la maldad ya no tiene cabida. En el ADN no estará la maldad. ¿Por qué Dios permitió el mal? A ver, una pregunta, una respuesta. ¿Por qué Dios permite que pasen cosas malas? Mira, en Romanos capítulo 5, dice que, por tanto, como el pecado entró en el mundo por corazón de mantequilla, y como el pecado, que corazón de mantequilla se comió aquella semilla, y aquella semilla produjo la muerte, así la muerte que se comió corazón de mantequilla y que a través de sus genes transmitió a toda la humanidad, pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero el versículo 21 de este capítulo 5 nos dice: para que así como el pecado reinó para la muerte, o sea, esta semilla del mal, llamada también pecado aquí, reinó para la muerte, así también hay una palabra nueva aquí, que es la gracia, reinó para la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Cuando Dios decidió crear al ser humano, mucho antes de la creación, mucho antes de, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, allí Jesús, allí el Padre, allí el Espíritu Santo, llevaron una conversación. Ya le hemos hablado varias veces de la conversación que llevaron ellos.
Y en aquella conversación Dios preparó una salvación para esta humanidad que vendría más adelante. Y esta salvación se llama la semilla de Jesucristo. Jesucristo es la salvación que Dios preparó para esta humanidad. Y cuando ahora, siglo XXI, nos encontramos delante del problema del COVID-19, con las prohibiciones de salir a la calle, con la enfermedad por todos los lados, por los muertos por aquí, muertos por allá, miedo por todo lugar. Y nos preguntamos, ¿por qué Dios permite esto? Para que el mundo pueda reconocer que hay una salvación. ¿Cómo vas a reconocer que hay una salvación si no existe un mal? Es imposible. Si no hay una condenación, ¿de qué te vas a salvar? Nosotros los cristianos, claro que tenemos respeto por el COVID-19. Nos tapamos, nos ponemos los geles, obedecemos a las autoridades, intentamos tener la separación social, pero no tenemos un miedo en nuestro corazón, porque si nos vamos, mejor con Cristo, ausentes en el cuerpo, presentes en Cristo. Al momento, ¿qué vamos a sufrir? ¿24 horas? ¿48 horas? ¿Ni que sean 3 meses? ¿Para una eternidad? Con Cristo en los cielos. ¿Lo vemos, hermanos? ¿Por qué permite Dios la maldad? Para hacer sobreabundar la gracia. Para que la gracia brille más en medio de la oscuridad. Para que la luz sea más brillante todavía. Para cuando aquella persona, como estábamos nosotros, metidos en nuestra oscuridad, que no sabíamos cuál era el norte, que no sabíamos qué era lo bueno, que no sabíamos nada, y cuando Jesús se nos floreció en nuestros corazones, brilló, y brilló, y se nos hizo la gracia de que por Él somos salvos. No por la religión, no te equivoques. Hubo uno que inventó una religión que era tomates y verduras, tomates y lechugas. Sí, este era Caín. Caín, cuando Dios le dijo, mira, ahora, por culpa del pecado, tiene que morir un inocente. ¿Por qué es así? Porque la justicia tiene que ser satisfecha, porque son términos legales a nivel cósmico, a nivel molecular. Cuando se infringen leyes cósmicas, moleculares, físicas, hay unas consecuencias. Y tiene que haber una justicia para contrarrestar esas consecuencias. Cuando tú vas con el coche y alguien te da un golpe por detrás y te dice el de detrás, mire, es que he sido sin querer, pues llamaremos al policía para que el policía, pues alguien me tiene que pagar a mí el daño de mi coche, yo no tengo la culpa. Y llega el policía y dice, es que yo soy amor. ¿Se llama amor? No, es que yo tengo mucho amor. Que usted tiene mucho amor. Pues encantado, yo me llamo Daniel. Mire, este señor que me ha dado... Sí, es que yo tengo mucho amor y lo voy a perdonar. Hombre, perdone, señor policía, usted tendrá mucho amor, usted se llamará amor, pero mi coche está roto. ¿Quién paga el daño de mi coche? Esto apáñese usted porque yo tengo mucho amor. Esto no suena mucho a muchas predicaciones que andan por la red y por internet y por muchos pastores que solo hablan de las cosas buenas de Dios, que Dios quiere darte. ¿Y la justicia? ¿Dónde está la justicia? Entonces tú llegas allí y le dices, este policía que se llama amor, este policía es un corrupto. Porque no hace justicia, va a favor del que infringe la ley. No, aquí que infringe la ley que pague mis daños. Eso es la justicia satisfecha que Dios demandaba a Caín, que fuera satisfecha a través de la sangre de un inocente. Pero Caín, que era el más chulo del Edén, sí,
era el más chulo, le llamaban el llanero solitario. Él iba por allí, recoge 4 lechugas que había cosechado, las más bonitas, no cualquiera, las más bonitas, y fue a los tomates y cogió aquellos rojos, bonitos, preciosos que le había hecho, y dijo, mira, yo con estos tomates y con estas lechugas me voy a presentar delante de Dios. Y así empezó la primera religión. ¿Qué pasó? Que Dios dijo, Caín, no me gusta esta ofrenda, no es la que yo demando. ¿No has entendido el policía amor, el golpe, que hay algo que hay que satisfacer, esta justicia, Caín? Es que yo, con mi esfuerzo, he cultivado estas lechugas tan preciosas y he cultivado estos tomates tan bonitos. Y claro, Dios, tú los tienes que aceptar porque yo lo he hecho con mi esfuerzo. No, Caín, no. Mira a tu hermano Abel. No ha hecho nada con su esfuerzo. Ha traído una ovejita virgen, una ovejita limpia, una ovejita perfecta que no tiene nada malo. Y esa ovejita ha sido muerta para satisfacer el pecado de tus padres y tu pecado. ¿Lo vemos? Esa ovejita representaba al Señor Jesucristo. Y esta ovejita que vino al mundo y que nos salvó por gracia, ahora vemos esta gracia, ¿lo vemos esta gracia? Esta gracia está derramada sobre todo en su iglesia. Y esta semilla que tiene su iglesia, que es su gracia, que es el mismo Jesús, es el poder que dicen Tesalonicenses que alguien está frenando este mal y somos la iglesia. Cuando tú, mi hermano, mi hermana, estás orando al Señor y estás pidiendo por tus papás, estás pidiendo por tus hijos, estás pidiendo por el vecino, estás pidiendo por los del colegio, estás pidiendo por los del trabajo, estás pidiendo por los que el Espíritu ha puesto en tu corazón que pidas. Resulta que tú estás frenando la maldad que viene hacia tu hogar, hacia el colegio, hacia tu barrio, hacia tu ciudad. Y son poderes espirituales muy fuertes que nosotros no podemos ver, pero que están actuando de continuo, frenando la maldad, frenando la maldad, frenando la maldad. Ahora, cuando esta iglesia, que nos vamos, sea arrebatada a los cielos, cuando se suene la trompeta, con voz de mando, con voz de arcángel, ¡arriba, mis chicos! Ya hay camino abierto, y todos seamos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. En ese momento, la maldad será suelta en el mundo. Y entonces, como dicen Tesalonicenses, el hombre de maldad, el hombre de iniquidad, será expuesto al mundo, que es la obra suprema de Lucifer, que es el mismo anticristo hecho hombre. ¿Y cuál es el fin de toda la maldad? Para todos aquellos que no creen, para todos aquellos que se ríen, para todos aquellos que... estos son pamplinas. Este libro, yo no me creo nada de lo que dice este libro. Este Daniel es un charlatán. Y todo lo que dice Daniel son babosadas, son tonterías. Yo no me creo nada de todo eso. Pues yo voy a leer unos versículos que quiero acabar con leyendo estos versículos. En Apocalipsis, capítulo 20, de los versículos del 11 en adelante. Os doy un momento para que lo busquéis y me acompañéis en esta lectura. Perdonad, se me había caído algo. ¿Lo tenéis? Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante de él huyeron la tierra y los cielos. Un trono, sentado, juicio.
y ningún lugar se encontró para ellos. Se quisieron esconder los cielos, se quisieron esconder la tierra, no hubo lugar. Tuvieron que presentarse delante del trono. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, o sea, ricos y pobres, de pie delante de Dios. Ya no hay gracia. La semilla de la gracia que hoy está aquí, aquí ya no está. Aquí están todos de pie. Ya no hay opción de arrodillarse y pedir perdón. Delante de pie. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. ¿Es? El libro de la vida. Y fueron juzgados por él, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Ese día, aquella persona que no creyó, que pensaba que esto eran tonterías, babosadas, el charlatán del Daniel hablando de estas cosas, o la papá que le hablaba a su hijo, o el hijo que le hablaba a su mamá, o la vecina que le hablaba al vecino. Y resulta que, a ver, Juan, sí señor, sí, Juan, ya era hora que... Llevo 280 años en el infierno, ¿sabes? Esperando este juicio, a ver si me puedo salir. Sí, Dios, sí, Jesucristo, dígame. A ver, el ángel, lee el ángel. A ver, Juan. No está escrito en el libro de la vida, Juan. No está escrito en el libro de la vida. ¿Ah? Vamos a ver el libro de Juan. Abrir el libro de Juan. A ver el libro de Juan, cogen el libro, aquí está. El 18 de enero del año 1785, el capellán del pueblo te presentó el Evangelio. Tú dijiste que sí, porque querías comer, que tenías hambre. Pero después dijiste en tu corazón, no me creo nada de lo que dice este tonto. ¿Eso es así, Juan? Hombre, yo no sabía. ¿Ves? Yo no te he enviado al infierno. Eres tú el que te has enviado al infierno. Seguimos leyendo y tenemos varios testimonios. Acá a este Juan se le presentó el Evangelio, se le dio la oportunidad de comer la semilla de la gracia y ahora llorando, perdóname, lo siento, ahora no estamos en el momento del perdón, estamos en el momento del juicio. Hemos dicho de un principio de la predicación que Dios tiene sus momentos, Dios tiene preparado sus tiempos, y en los tiempos de Dios ahora llegó el tiempo del juicio. Y Juan es lanzado al lago de fuego, como dice aquí, y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no se halló inscrito en el libro de la vida, en el libro que tenía Juan, el ángel, fue lanzado al lago de fuego. Y este libro se escribió, los nombres de los que están escritos con la sangre de Jesucristo. Porque todo aquel que hemos dicho que cree en Jesucristo, en la obra que él hizo en la cruz, Dios le dio la potestad de ser hecho hija de Dios. Acompáñame en esta oración si tú no eres un hijo de Dios todavía, porque aún tienes la oportunidad de escapar de esta semilla, de este juicio que va a venir. Aún puedes escapar de la semilla que tienes plantada de maldad y comer de la semilla de la gracia que viene a través de la palabra de Dios. Señor y Dios, te pido perdón por mi manera de vivir, te pido perdón por todos mis pecados, te pido perdón por todo lo que he hecho, Señor. Y quiero arrepentirme de todos mis pecados y a la vez
Señor, que te acepto como mi Señor y mi Salvador, y ahora quiero andar según tus estatutos. Recibo tu perdón y nazco de nuevo como una nueva criatura, porque así lo dice la palabra. Y a partir de hoy prometo seguirte todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús, amén. Amén, hermanos. Amén a todos los que habéis hecho esta oración. Amén, Señor. Amén. 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 Porque es el momento de salvación. Es el momento adecuado para que todo aquel que en él crea no se pierda. Y ahora, a los que podáis, a ver, un segundito, por favor. Aquí está. A los que podáis, quisiera que cantáramos la última alabanza y nos fuéramos con regocijo a casa. Y también acordaros de que es el momento también de las ofrendas. Desde aquí estamos predicando la palabra de Dios. Yo os dejaré todos los enlaces y podéis encontrar todos los enlaces en la página de Asamblea Camino, Verdad y Vida para poder ofrendar libremente, sin que nadie obligue a nadie a ofrendar. Es una cosa de libre elección. Segunda de Corintios, capítulo 9 y versículos del 6 al 11. Pablo, hablándole a los corintios, a los de Corintio, les dijo así: pero esto os digo, el que siembra, otra vez hablando de la semilla, qué casualidad, el que siembra escasamente, el que tira pocas semillas, también segará escasamente. Y el que siembra, el que tira muchas semillas, generosamente, también segará. Cada uno, aquí está diciendo a los ricos, a los pobres, a los que tienen, a los que no tienen, cada uno, no dice cada alguno, no, cada uno, dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer para que abunde en vosotras toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Amén. Así que ya os dejaré el enlace para todos los que queráis colaborar, para que todos los que queráis sembrar en este ministerio, en que estamos predicando la buena doctrina de Dios a través de las redes sociales, abriendo los ojos a muchos ciegos que no ven, abriendo los oídos a muchos que los tienen cerrados por el diablo, para que la palabra de Dios, para que su cera, su semilla, su simiente entre en nuestros corazones y nazcamos y nos podamos escapar de todo lo que va a venir sobre este mundo. Así que nos quedan dos cositas, que es la alabanza, que la dejaremos para el final, y la ronda de preguntas y respuestas, como tenemos o como ya hemos empezado hace 2 semanas. Y aquí nos han dejado... Lo siento, hermano, ha caído. Y aquí nos han dejado 3 preguntas para el día de hoy. Vamos a escuchar la primera de nuestra hermana Carmen. Muy buen día, pastor. Hace unos días estaba leyendo una publicación, no recuerdo muy bien qué fue, ¿verdad? Pero lo que me inquietó bastante es de que muchos empezaron a publicar, bueno, era una sola persona, creo yo, ¿verdad? Y los demás pues comentaban acerca de las guerras y de las matanzas y de todo lo que sucedió en el libro, en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces, él criticaba, y bueno, yo sé que era un ateo y un hijo del diablo a lo mejor, ¿verdad? Porque él se ponía a favor del enemigo y él decía que lo que significaba la palabra Jehová, él daba el significado, ¿verdad? Y entonces, y decía también
que, bueno, eso era una blasfemia, pienso yo también, ¿verdad? Pero me inquietó. Decía él de que no era el malo, no era el diablo, ¿verdad? Sino que era Jehová, porque, o sea, y empezaba a hacer mención de todas las matanzas y de todo eso. Ahí él decía, ¿por qué si él había dejado escrito los 10 mandamientos y en uno de ellos decía no matarás? Entonces, eh, pues él aludía a eso, ¿verdad? A que por qué entonces tantas matanzas, tantas cosas, ¿verdad? Entonces, ¿qué explicación podría? Yo entiendo, ¿verdad? Yo estoy a favor del Señor y soy una servidora y nunca voy a dudar de su poder, de su grandeza. Y sé que es el único Dios, que no hay nadie como Él. No tengo dudas de eso, ¿verdad? Pero me inquieta eso. No sé si usted me podría dar una respuesta. Amén, hermana Carmen. La hermana Carmen nos ha hablado desde Guatemala, exponiendo pues una cosa que hoy en el mundo pues se debate mucho también, que la Biblia, ¿cómo es posible que el Dios de la Biblia ordene matar, ordene asesinar a mujeres, bueno, asesinar no, perdón, a matar a las mujeres, a los niños, a todos los que vivían en la tierra de Canaán? Y en primer lugar, tenemos que entender que ella ha dicho que esta persona decía lo que significaba la palabra Jehová. La palabra Jehová, que es la traducción española de las cuatro letras hebreas YHWH, que surge en Éxodo 3 y versículo 14, y respondió Dios a Moisés y le dijo, yo soy el que soy. Yo soy el que soy es en el presente. Esto es Jehová. Yo soy el Dios que ha existido desde antes y que existe hasta el final, que no tiene principio y que no tiene fin. O sea que existe por sí mismo. Este es yo soy, es la palabra Jehová, que es un Dios personal en tu vida. Él se hace tu Dios en el momento en que lo aceptas. Y este yo soy pasa a ser muy real en tu vida. Sigue siendo muy real, porque hemos dicho hace un momento que en el juicio todos los que no creyeron en este yo soy se van a encontrar delante del yo soy en este juicio. Pero cuando tú lo aceptas en tu corazón, este yo soy entra en tu corazón y entonces Él es la paz, Él es el agua de vida, Él es el buen pastor y Él es muchas cosas. Así es como se presenta Jesús en el Evangelio de San Juan. Y con respecto a todas las matanzas y a todo lo que aconteció en la tierra de Canaán, no tenemos que olvidar que, mira, cuando Dios estaba en Egipto, cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, el pueblo de Israel, el pueblo de Egipto, los egipcios, tuvieron la ocasión de unirse al pueblo de Israel y ser salvos. Muchos se fueron con ellos, porque habían escuchado, porque vieron los milagros, vieron las plagas, vieron la salvación milagrosa de este pueblo, y para llegar a esa tierra prometida que Dios les había preparado. Cuando ellos llegan a la tierra prometida, resulta que se encuentran con un panorama que dice que los que vieron eran gigantes. Ellos eran como langostas a su vista. Ellos eran pequeñitos, eran gigantescos. Esto nos representa y nos lleva directamente al Génesis capítulo 6, donde ya lo hemos visto en esta serie, donde unos ángeles caídos hicieron una modificación genética en el ADN de los humanos, corrompiendo el ADN humano y creando una serie de híbridos llamados los gigantes. Y estos gigantes, qué casualidad, que vivían en la tierra de Canaán. Y cuando Dios le dijo a Josué que no quede ni uno, tenía dos motivos. Uno, porque el pueblo no podía mezclarse con esos seres híbridos que llevaban la semilla del mal dentro de sus propios genes. Y ya no hablo de la semilla del pecado,
sino hablo directamente de la semilla malvada de Lucifer. Y la segunda lo encontramos en Éxodo capítulo 23 y versículo 33, donde dice, a ver, bueno, en todo este capítulo habla de cuando ellos entrarán en la tierra. Bueno, dice, en tu tierra no habitarán estos seres, los tenían que expulsar, no tenían que mezclarse con los israelitas, no sea que te hagan pecar contra mí, sirviendo a sus dioses, porque te será de tropiezo. Y así fue. Ellos desobedecieron a Dios, no los mataron a todos, sino que les hicieron pagar impuestos. Llegó el momento en que estos se sublevaron, los israelitas se mezclaron con sus mujeres, empezaron a pecar, empezaron a servir a dioses que no eran el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob y de nuestro Señor Jesucristo, y empezaron a pecar y empezó a pasar todo lo que les tuvo que pasar, que fueron esparcidos por la tierra, que se quedaron sin templo, etcétera, 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 hasta que en 1948 volvieron a su tierra. Y con esto hemos contestado la pregunta para esta semana. Hay una segunda pregunta, y con esto terminamos, que nos hace nuestra hermana Yanelis desde Cuba, que nos dice: ¿Dios aprueba que las personas cuando mueran sean quemadas? La incineración después de la muerte. Mira, Primera de Corintios, capítulo 15, nos habla de la resurrección de los muertos. En Primera de Corintios, capítulo 15, nos habla de la resurrección de los muertos. Y en el versículo 35, más explícitamente nos dice: pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Versículo 36, necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Nuestro cuerpo está como una semilla que se tiene que sembrar y que tiene que morir. Y cuando muere, el nuevo cuerpo que nace es diferente totalmente a este cuerpo. Si nosotros sembramos, por ejemplo, un mango, que la gran mayoría conocemos cómo es, que su semilla es plana, achatada y redonda, y la sembramos, ¿verdad que lo que nos sale de esa semilla no es plano y arrandado, sino que es un árbol totalmente diferente? ¿Por qué? Porque ese árbol estaba escondido dentro de esa semilla. Así nuestro cuerpo, el que resucitará, será totalmente diferente al nuestro, porque del nuestro saldrá uno de estos. Ahora, nuestro cuerpo es importante para Dios de que lo conservemos después de la muerte. Esta es la pregunta que está en otra faceta explicando esta hermana. Y esto, para Dios, sinceramente, mi opinión es que ni es importante guardarlo, ni no es importante no guardarlo. Todo depende de nuestro corazón y nuestra forma que tengamos de ver las cosas. Mirad, hemos leído en Apocalipsis 20, cuando hemos hablado del juicio, que dice: y el mar entregó los muertos que habían en él. Estos muertos que estaban en el mar, ¿cómo estaban? Pues uno se lo había comido un cocodrilo, otro se lo había comido un tiburón. Y estos que se lo habían comido los tiburones, pues habían pasado por su intestino, habían pasado por su barriga y habían sido defecados. Imaginaros el cuerpo de aquellos cristianos, ¿dónde están? En el fondo del mar. Ya polvo de polvo de polvo. ¿Lo vemos? Así, por ejemplo, los de las Torres Gemelas, las 3.000 personas que murieron en el 2001 en el atentado que hubo en Estados Unidos, en Nueva York, contra las Torres Gemelas. 3.000 personas murieron. Seguro que habían cristianos,
que murieron incinerados, quemados, que sus cuerpos no resucitarán en el día de la resurrección. Mi abuelita, que murió en un hospital y que la enterramos en un cementerio, pues la enterramos normal y ella resucitará igual que de las Torres Gemelas, igual que lo de los que se le han comido los tiburones, porque lo importante no es el cuerpo, lo importante es dónde va nuestro espíritu. Y cuando murió mi abuelita, que ella era cristiana porque recibió al Señor en Jesús en su corazón, nosotros sabemos que está en el cielo y que la volveremos a ver. Lo que le pase a su cuerpo da lo mismo, porque con los años que lleva, pobrecita, que ya no está con nosotros, pobrecita de nosotros, perdón, porque ella está en la presencia del Señor mejor que nosotros. Pero su cuerpo ya es polvo, ya no es nada. Da lo mismo quemarlo como que no quemarlo. Cuando vendrá la resurrección, ella igual resucitará su cuerpo. Acordaros que el ADN queda en la Tierra más de 5.000 años. Quedan restos del ADN en la Tierra más de 5.000 años. Aunque lo quemes, aunque se lo coma un tiburón, pase lo que pase, nuestro cuerpo resucitará. Porque no es una obra nuestra, es una obra sobrenatural de Dios. Es un milagro de Dios. Y eso es lo que quiero que entendamos, de que es una obra de Dios y no es una obra nuestra. Y por lo tanto, como es una obra de Dios, pues lo que le pase a nuestro cuerpo, pues que sea, al menos que sea, pues para tener un buen testimonio. Porque si la familia, que no son creyentes, lo quieren quemar, y el difunto le daba lo mismo quemarlo que no quemarlo, pues bueno, pues lo han quemado, y de alguna manera estamos dando testimonio a la familia que para nosotros lo importante no es el cuerpo, sino el alma. ¿Qué es un cementerio? Es el lugar más idólatra que hay en el mundo, donde va la gente a hablar con sus muertitos, donde va la gente a hablar con personas, según ellos, que están allí enterrados, y que la Biblia dice que allí ya no queda nadie. O están arriba o están abajo, pero en el cementerio no queda nadie. Por eso Dios prohíbe que hablemos con los muertos. ¿Qué hacemos los cristianos? Los recordamos en nuestro corazón. Nos recordamos de mi abuelita, nos recordamos de mi mamá, nos recordamos de mi papá, nos recordamos de aquel hijo que se lo llevó el Señor, nos recordamos de aquel hermano, aquella hermana que se llevó el Señor, y cuando lo recordamos con gozo. Pronto estaré contigo otra vez allí en el cielo y nos volveremos a abrazar. Esa es la actitud del cristiano. ¿El cuerpo? ¿Que lo han quemado? Lo han quemado. ¿Que no lo han quemado? No lo han quemado. Esa es mi opinión con respecto a esta pregunta. Y por último, vamos a cantar Bueno, hoy se me caerá todo, lo siento. Y por último, vamos a cantar una canción preciosa. No voy a decir el título, con esto acabaremos con gozo y acordaros que si no viene el Señor antes, nos vemos la semana que viene. Es tiempo de ofrenda. La obra de Dios se sostiene mediante su palabra y las ofrendas de toda la congregación. Desde aquí, la congregación Camino, Verdad y Vida, ayudamos a una misionera en África. Predicamos por las redes sociales, enseñamos la palabra en nuestro seminario Camino, Verdad y Vida y nos congregamos en la iglesia que tenemos en la ciudad de Tortosa. Hermanos, cuando tú ofrendas, ayudas a la obra del Señor para poder predicar y así cumplir su gran mandamiento. Id y predicad a las naciones y haced discípulos y enseñarles lo que yo os he enseñado. Gracias por vuestra ofrenda. Aquí os dejo los enlaces y cómo poder realizarla. Que el Señor bendiga mucho vuestras vidas.